Hola, profesor Sergio, muchas gracias por su presentación. Voy a prender mi cámara nada más para presentarme. Soy Adelante, Estefanía de Estefan. Garay, soy psicóloga clínica y actualmente soy estudiante de la maestría en educación ambiental. Decidí tomar este tema que es cambio climático y políticas públicas porque en las pasadas elecciones tuve un acercamiento con el tema político y desde hace ya varios años estoy trabajando con comunidades vulnerables aquí en la Ciudad de México y en diferentes partes del mundo. No sé si podríamos adelantar a la siguiente, por favor. La idea principal de la presentación es que en estos pocos minutos podamos hacer una reflexión acerca de los esfuerzos que se han realizado a lo largo del tiempo acerca de las políticas públicas y saber si realmente están cumpliendo sus objetivos y cómo es que miden estos resultados. Porque muchas veces escuchamos muy buenas intenciones, pero la realidad es que pocas veces vemos los resultados de estas intenciones cuando vienen desde la política, ¿no? No fue hasta los años 60, 70 que se comenzaron a realizar estudios sobre el deterioro ambiental, cuando se creó el primer programa de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente. Y en las últimas décadas, la verdad es que se han creado un sinfín de tratados y acuerdos internacionales. El primero fue la Carta Mundial de la Naturaleza, que fue en el 82, y representa como la estrategia mundial para la conservación de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente, ¿no? Fue el primer esfuerzo y fue lo primero que, como la primera vez que se empezó a hablar de medio ambiente como ya de una manera más planeada en el mundo. Voy a mencionar algunos, el protocolo de Kioto que fue en el 97 y pues era esta intención o sigue siendo esta intención de reducir las emisiones de los 6 gases de efecto invernadero que están causando pues el calentamiento global. Y también está el Acuerdo de Clima de París, que fue en el 2015, y en donde los estados, en su mayoría, porque esta fue una convención muy importante, se comprometen a trabajar para que no aumenten esos famosos 2 grados. Se supone que el objetivo es para el 2022, pero bueno, ya todos sabemos lo que reportó el IPCC en agosto pasado, ¿no? Que no estamos pues haciendo los esfuerzos necesarios para lograr este objetivo. Y ahora algo que está como, pues me atrevería a decir muy de moda, porque ya lo están adoptando en diferentes, tanto a nivel social, político, y también algunas empresas privadas, es la Agenda 2030, ¿no? Con sus 17 objetivos. Por otro lado, en México, estas políticas públicas en materia ambiental, pues no se comenzaron a usar hasta los 80s. Y la primera ley que se promulgó es la Ley de Protección de Medio Ambiente, y bueno, se han creado comisiones, secretarías, institutos, han hecho acuerdos, han tirado los acuerdos, todo en teoría para mejorar la inversión en áreas naturales, el saneamiento de cuerpos de agua, vida silvestre, hasta han hecho los estímulos fiscales a la industria, ¿no? Para poder, que puedan empezar a invertir en energías renovables. En años pasados se hizo un esfuerzo interesante al crear la CRE, al meter como diferentes instituciones que pudieran regular este tipo de energías y ligarlos con las instituciones que ya existían. Ahorita parece ser que eso ya va un poco para atrás con la reforma eléctrica, pero bueno, estamos viendo todavía, ¿no? Después de 35 años más o menos, han creado, o sea, han hecho muchos organismos, tanto centralizados como descentralizados, que trabajan en diferentes documentos y acciones. Aquí la realidad es que muchas veces las personas que están haciendo estas políticas poca experiencia tienen en el territorio o en la comunidad. Por ejemplo, en México, desde el 2016 han ido reduciendo todo el tema presupuestal para el tema de área, pues de las áreas ambientales, ¿no? Y pues en teoría estamos haciendo esfuerzos para el cambio climático en el discurso, pero cuando se necesitan los recursos para poder implementar estas políticas, la realidad es que en los números los porcentajes van bajando, ¿no? Entonces, pues muchas veces como que se quiere encontrar el hilo negro. La realidad es que, no sé si le podemos adelantar, perdón. Siguiente, porfa. Que justo es como esto, ¿no? Como que muchas veces queremos encontrar el hilo negro, pero la realidad es que el cuidado del medio ambiente está en la Constitución, está en el artículo 4, que es el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
y en teoría el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque. No sé si podríamos ir a la siguiente, por favor. Muchas gracias. Eh, bueno, me gustaría también definir qué es una política pública y se entiende como el resultado de la interacción de distintos sistemas sociales con funciones propias y con una temporalidad orientada por la evaluación permanente de ellos. Entonces, no nada más es escribir una ley o escribir pues una buena idea, sino que se tiene que dar un seguimiento, se tiene que estar evaluando constantemente para saber si estas políticas públicas realmente están generando un impacto, ya sea si, no necesariamente uno positivo, puede ser positivo o negativo. El tema es que no hay, al menos en México, como buenos seguimientos a estas políticas, entonces se queda en buenas intenciones y no en acciones reales, ¿no? Una política pública es el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental frente a un problema o un sector relevante de su competencia en un marco que está orientado para la acción. Justo en esta definición lo menciona, ¿no? Eh, y bueno, pues el objetivo de este estudio que se realizó es definir si estas políticas públicas generan realmente soluciones a largo plazo para mitigar el cambio climático. Se están haciendo análisis desde el Estado, la sociedad civil y el mercado. Me refiero como a las instituciones privadas, a la IP, y cómo esta perspectiva está ayudando o no al cambio climático, ¿no? Entonces, en esta diapositiva planteo una serie de preguntas de cómo es que se están tratando o cómo es que se están midiendo, porque la realidad muchas veces triste, pues, es que ningún tratado internacional, ningún acuerdo a ningún nivel es que han logrado realmente cumplir sus objetivos. Si bien los discursos pareciera que vamos avanzando, una vez que empezamos a buscar los datos, los pocos datos que existen acerca de estas políticas implementadas, pues es que vamos muchas veces en retroceso. No sé si me pudieran ayudar con la siguiente, por favor. Bueno, justo el tema de las políticas públicas que lo definí antes de tiempo, pero aquí también me gustaría hablar un poco del cambio climático, porque finalmente el cambio climático al final es que ahorita ya está en todos lados, ¿no? Lo podemos ver en los temas que tenemos, no sé, yo estoy en la Ciudad de México, tenemos fuertes problemas con el tema del agua, es como quitarnos de la cabeza esta idea que muchos pues, políticos a veces usan la desinformación a favor, ¿no? Y nos mencionan justo que el cambio climático es pues el calentamiento global, o sea que tiene que estar más caliente, ¿no? Y bueno, los que estamos aquí sabemos que más bien es la causa de las emisiones de gases de efectos invernaderos generados por el uso de combustibles fósiles en las actividades del hombre. Es un cambio que está atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima que se observa durante periodos en tiempos comparables, por lo que se refiere a la variación de la temperatura de la Tierra misma y que puede variar por causas naturales y por acciones realizadas por el hombre. Y bueno, pues a pesar de que nosotros queramos seguir creyendo que no es el ser humano el principal factor para que esta temperatura esté aumentando, pues la realidad es que lo vemos todos los días, ¿no? Justo todos podemos hacer como pequeños esfuerzos para reducir nuestra huella, pero en realidad es que existen 80 empresas a nivel mundial que son las que más contaminan, ¿no? No sé si me ayudan, por favor, Muchas gracias. Entonces, todo este estudio se hace a través de la teoría de los sistemas, en donde el autor nos explica qué elementos se relacionan entre sí con el fin de un objetivo, ¿no? Es un reflejo a través de análisis y totalidad de sus partes, como una herramienta que permite la explicación de diferentes fenómenos. Y aquí, como a lo que a mí me gustaría llegar, es cómo se pueden hacer estas evaluaciones, que existen muchos métodos eh, y no sé si la podríamos adelantar, por favor. Pero el tema es como sí estar evaluando que se empiecen a accionar, ¿no? Porque si no se hacen políticas públicas que sean cuantificables, eso significa que puedan ser
comparables, consistentes, confiables, transparentes y completas, pues es muy difícil realmente hacer una evaluación, porque pues podemos entrar en estas utopías, ¿no? Entonces la realidad es hacer una definición de objetivos con acciones, hacer siempre una medición y monitoreo, darle un seguimiento, hacer los informes, hacer la evaluación y después, aquí algo que no puse, pero sí es como compartir esos resultados, porque muchas veces es que se quedan pues en bases de datos guardadas, ¿no? No sé si pudiéramos adelantarlo, por favor. Pues aquí es que finalmente, después de hacer como varios análisis y varios estudios que no se mencionan en la presentación por el tema del tiempo, pues llegamos como a estas discusiones de por qué no, por qué cuesta tanto trabajo como accionarlas, ¿no? ¿Por qué no pueden medirlas? ¿Por qué algunas están funcionando, pero la mayoría es que no? Si es la corrupción, si es la falta de interés, si es la falta de conocimientos, ¿no? Que era lo que mencionaba un poco al principio, que muchas veces se hacen desde un escritorio sin conocer la realidad. Aquí un ejemplo que me gustaría compartir es aquí en la Ciudad de México, en uno de los bosques que tenemos, que es el desierto de los Leones. Por ejemplo, existe el plan de desarrollo parcial urbano y el último que se hizo hace más de 24 años. En esos momentos, pues todavía existían muchísimas hectáreas que eran cultivables, más cerca de 400 hectáreas. El día de hoy no están registradas más que solamente dos. Se supone que el reforestar, perdón, el cortar árboles está pues penado y demás. Y existen ya áreas que están bardadas dentro del bosque, que es un área natural, y la realidad es que no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un seguimiento de parte de las autoridades para poder tanto aplicar pues la ley y dar un seguimiento de que estas cosas realmente sucedan, ¿no? No sé si podríamos seguir. Entonces, pues básicamente es como una pequeña reflexión. Todos tenemos o hacemos como lo que podemos desde nuestras trincheras y pues pensar que el día de hoy no se han logrado cumplir ningún objetivo, no se están midiendo muchos de los impactos de estas políticas y en algunos casos, pues como lo he mencionado, no hay un seguimiento y pues en la mayoría es muy difícil acceder a datos concretos, ¿no? Entonces podemos responder que las políticas públicas per se realmente no están generando ninguna solución a largo plazo para mitigar el cambio climático, porque lo que genera las soluciones y lo que hemos visto en los informes del IPCC son las acciones que se llevan a cabo tomando en cuenta las políticas públicas, ¿no? En la vida de los ciudadanos, tomando en cuenta siempre el tema social, el económico, por supuesto el medio ambiente. Al final todo está conectado. Es muy difícil únicamente hablar de la sociedad sin mencionar el medio ambiente. Sabemos que está completamente relacionado el hombre con la naturaleza. Y si es posible lograr un desarrollo sustentable y sostenible que tome en cuenta las necesidades de la sociedad sin que implique la destrucción de la naturaleza. Pero pues muchas veces es más importante el llevar las acciones con programas claros, definidos, cuantificables y dar el debido seguimiento a la evaluación para que no se quede solamente en un discurso lleno de buenas intenciones, ¿no? Sino que podamos realmente llevarlo a la acción y ver los cambios que muchas veces estamos esperando. Y ya por último, nada más agradecerle al profesor Erasmo, que finalmente fue el que está invitando y nos está dando la oportunidad a nosotros de la Universidad Ort de participar en este simposio. No sé. Gracias, Estefanía. Miren, compañeros, nos queda un minuto. Si alguien de ustedes tiene alguna pregunta para la compañerita Estefanía, adelante. Bueno, a mí me gustaría preguntarle y comentarle, justamente los gobiernos a veces están un poco impávidos o a veces indiferentes, ¿no? Porque no generan las políticas públicas o de gobierno necesarias para generar cambios importantes, ¿no? Tan solo, por ejemplo, con incluir desde conceptos como la educación ambiental que se podrían incluir, en este caso, en los planes y programas
y en las propias políticas, pues a veces se deja de lado, se ve como algo innecesario, accesorio. Entonces creo que sí falta pues mayor participación de la ciudadanía para poder incidir en cambios sustantivos en las políticas públicas y vinculadas en particular con el cambio climático. Por ejemplo, en el actual gobierno, pues al menos ya le pusieron un apellido al Instituto Nacional de Ecología, ahora ya es Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Entonces, por lo menos ya están incluyendo, están empezando a considerar, y pues en los programas sectorales de medio ambiente, pues ya también se están incluyendo estos temas. Y bueno, pues también está la presión externa, ¿no? De gobiernos como el de Estados Unidos para que haya cambios en las políticas de gobierno y políticas públicas, pero sí necesitamos como mayor información de la ciudadanía que esté más politizada en ese sentido para que podamos hacer injerencia y lograr los cambios en ese aspecto que ya son urgentes, ¿no? Que ese es más Claro. que nada, pues sería pues un comentario que quería hacer a la ponencia que me resultó interesante. Muchas gracias. Gracias, Muchas maestra. gracias. Y nada más como comentario, existía ya desde el 2012 el tema, una agencia especializada para el cambio climático, que fue como salió después perdón, desde el 2017, salió después del Acuerdo de París, que fue en el 2015. Lo pusimos, bueno, se instaló en México y fue a partir de ahí que se empezaron a crear como estas otras instituciones como más enfocadas al tema de las energías renovables. Así que en mi humilde opinión, yo creo que lo que pasa es que no le damos como seguimiento a largo plazo. Entonces, cada 3 años, pues llegamos con muy buenas ideas o llegan con muy buenas ideas, pero no se le da un seguimiento y en 3 años no les da tiempo realmente de empezar a hacer cambios como más fuertes, de dar un seguimiento, ¿sabes? Como de hacerlo una realidad. Eso es lo que yo personalmente creo. Sí, gracias, Estefanía. Coincidimos en muchas situaciones de tus planteamientos. Creo que lo más importante que tú señalaste, según yo, es que, bueno, ya tenemos la política o parte de la política, pero lo más importante es cómo aterrizamos esa serie de prácticas tanto para la mitigación como la adaptación que tenemos que hacer como sociedad en los diferentes sectores, llámese campesinos, productores, ¿no? ¿Cómo podemos aterrizar esas prácticas de mitigación y adaptación del cambio climático? Exactamente, y finalmente es unirnos como sociedad también, ¿no? Así Y es. dejar de pelear Por ahí, entre nosotros. a manera de comercial, Estefanía, tenemos por ahí un trabajo de cambio climático. Ahí con calma, si gustas, podemos compartir algunos datos, algunas experiencias y podemos ver cómo le entramos por este rumbo, ¿no? Claro que sí, Sergio. Perfecto. Yo te busco a través de Erasmo. Les agradezco mucho la No, no, oportunidad. no. Hasta luego. Adelante, hasta luego. Bien, compañeros, vamos a agradecer a la compañera Estefanía, a la maestra Joaquina. Vamos a pasar con la siguiente ponencia.